¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más gay. Yeah. ¿Cómo están amigos? Espero que todos estén bastante bien en este bonito mes de nada más y nada menos que el mes del orgullo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú, mi tequita? Muy bien, güey. La verdad, orgulloso. Orgulloso de mí mismo. Orgulloso de entrar en este bonito mes. Entrar en este bonito mes. Feliz gay. ¿Feliz gay? Feliz gay a todos. ¿Feliz gay? Feliz gay. Estrecho Feliz de gay, manos hermanos. de Si caballeros. ustedes tienen preferencias sexuales por el mismo sexo, son personas trans, felicidades. Intersex, bisexuales. Intersex, bisexuales. Por eso, bueno, lesbianas. parte de la comunidad en general. Y acuérdense que aquí no somos terfas, como las brujas del mar. Entonces, eso es. Como la señora Joanna Rowling, a la que es enemiga número uno de este ¿qué? podcast. Así se llama, la maldita Joanna. Ah, sí, la que... Que de hecho... La que dice que la magia negra es mala. Que la magia negra es mala y que todos, la mayoría del dinero que saque el nuevo reboot de Harry Potter se va a ir para fundar una fundación antiderechos. Entonces, tengan en cuenta antes de ver la nueva serie de Harry Potter cuando vaya a salir. Y si sí la quieren ver, torrentenla para que no caiga un maldito centavo. Güey, yo tengo para todos esa los causa. servicios de streaming, entonces ya la estoy pagando indirectamente. Terrible, terrible. Así que, Pues ni modo. perdón, güey. Pero amigos, así No como... puedes ver torrent en tu tele, güey. No puedes ver... No, es bueno, conectas la compu. Conectas la compu. Ay, qué hueva, güey. Pero bueno, amigos, en si ustedes ya leyeron el bonito Capítulo. capítulo, es que sí, están cambiando cosas en este nuevo set que ustedes no se dan cuenta, pero estamos en otra parte nueva del estudio. Y se preguntarán ustedes, bueno, amigo o enemigo, ¿no? Porque seguramente si están leyendo el capítulo, el título del capítulo, se estarán preguntando de dónde viene, de qué van a hablar estos dos muchachones. Pues vamos a hablar de la historia de la comunidad LGBT. Y aquí estamos, bueno, LGBTIQ+. ¿no? ¿Qué Porque digo? A ver, no es que haya una historia en sí, simplemente es la existencia, o sea, visibilizar la existencia de ellos desde literalmente siempre. exactamente, desde la historia de todos los tiempos, ¿no? Tenemos aquí la bonita introducción que dice que cuando naces todo el mundo espera de ti que si tienes vulva te sientas mujer y te gusten los hombres, y si tienes pene y te sientes hombre y te gusten las mujeres. Si no es así, Ups. entonces perteneces al colectivo LGBTIQ+. Y pues aquí en Historia para Tontos Podcast somos fans, somos amigos y somos fans del buen pedismo. Y aquí todos son bienvenidos. Bienvenidos. Así que, pues les vamos a contar la historia de esta bonita comunidad, pero ¿desde cuándo existen las personas que hoy denominamos de la comunidad? Pues Desde es bien siempre. fácil, desde siempre. Entonces, Literal. digamos que este capítulo va a ser un poquito desmitificar, ¿no? La desnaturaleza, ¿no? Porque justo es uno de los argumentos más grandes de que no es antinatural. Pues bueno, gracias a todo eso les voy a contar yo. Primero. A que chingues madre la reina Victoria Y y Israel también, para que se nos pase los comentarios. y los comentarios. Yo Comentarios. tengo un comentario en específico el día de hoy al que le tenemos que tirar específico buen pedismo, que es a nuestro hermano David García, que dice que si le podemos, por favor, mandar ánimos, que está desde hace una semana en el hospital. Entré por emergencia y estoy diagnosticado con tromboembolia pulmonar en ambos pulmones. A la verga. Entonces, dice Güey, que cada hora es una pelea. Somos su Batman, güey. Dice que... Somos su Iron Man, güey. Sí, si nos encuentras entrando en tu cuarto de hospital, preocúpate, hermano. Pero dice que cada hora es una pelea, así que normalmente los escuchaba mientras hace ejercicio y ahorita nos está escuchando desde el hospital. Así que, David, échale ganas, cabrón. Cúrate. No te puedes dejar, te tienes que curar porque nos tenemos que conocer, nos tenemos que dar un abrazo. Gracias por escucharnos antes que nada y pues... David, yo creo que me contestes esto cuando te sientas mejor, güey. ¿Te la puedes jalar en tu cama de hospital? Claro, güey. Nunca he estado en el hospital. Ay. Pues yo no sé. Güey, a mí me daría pena, güey. Pero pues estás solito. O sea, bueno, a menos de que estés en terapia intensiva con toda la banda. Y bueno, a ver, creo que lo último que quieres hacer cuando te sientes de la turbo ultra super chingada es darte placer. Güey, cuando yo estoy muy triste, ayuda bastante. Pero es muy güey. diferente estar triste a tener broncotroncosis 7000 en los pulmones.
Lo pongo en duda, pero... Échale ganas. Bueno, David, échale ganas, güey. Échale ganas, La güey. neta, güey. Güey, ponte a rezarle Ponte a jalar, güey. Ahí en el hospital, ponte a jalar. jalar. Eso te va a hacer sentir Jalar mejor. fierros. Jalar fierros, güey. Literal, bueno, meterte fierros para que te abran. No, amigo, ojalá te Venga, cuides David, venga, mucho, David, güey. venga, David. Entonces, ustedes también Sí. tírenle buen pedo a David en los comentarios. Échenle porras porque, pues aquí lo queremos. Alcen sus manos Muchos. En sus manos, el Genkidama. El Genkidama para David. Ándale. para curar su Toda la energía. trombopulmosis Toda la energía. pulmonar. Pulmonar. Ajá, Exactamente. exacto. El siguiente comentario tenemos del capítulo de Werner von Braun, parte Werner 2. von Braun, Dice, parte hola, ya me uno, chuté güey. todos los capítulos, dice Michelle Heredia. Ya voy al día con su podcast. Me gusta que hablaran de Cuba y su gobierno, que no sé qué pedo, pero estaría interesante. Bien, las mejores galletas, depende del antojo que uno traiga, pueden ser maravillas chopeadas con leche, censo o florentinas de cajeta. Órale. Opinión poco popular. Porque no conozco el 2/3 de de las galletas que acabo de comentar. Y dice, posdata número 1, ¿cómo que pausible, teca? No mames, el título del podcast dice tontos, güey, ¿qué es eso? Posdata número 2, estoy enamorado de la voz de Iker. Pártele su madre, Joana. Aileen Wong 3573 dice: interesante cómo las ganas de agarrarnos a catarrazos han motivado inversiones colosales en ciencia que difícilmente se justificarían en tiempos de paz. Gracias a esto existe el internet, el GPS, los cohetes, las computadoras, los fertilizantes y un largo etcétera. Con la carrera espacial sí nos pasamos, jaja. Todo para demostrar quién era el más verga. Recomiendo leer la historia de Hedwig Eva María Keisler, conocida como Heidi Lamar, los TQM. Y también el microondas. El microondas. El microondas, güey. Nice, sí. Gracias a la Guerra Fría se inventó el microondas, güey. Porque Ya, estaban ya investigando. llegaremos. Ya quiero llegar. Pero ya saben qué tienen que hacer. Estamos creciendo bien rápido. Entonces, si quieren la Segunda Guerra Mundial, ya dijimos lo que tienen que hacer. Darle like y suscribirse al YouTube. Ujú. Así es. Porque se vienen cosas interesantes. Yo tengo Ay, aquí se viene bien rico. un comentario de Mariela que dice, los amo, la puta que los parió. Te amo, Iker, nunca me leen, ya me enojé. No se enoje, A ver, Mariela. si ustedes pongan como nunca me leen, no los vamos a leer. Eso es chantaje. Y Es chantaje emocional y Aquí aquí nada nos más gusta. chantajeamos a Iker. Aquí nomás chantajean. Aquí nada más chantajeamos a Iker con sus fotos encueradas. Sí. Como sí, es sí, hombre, sí. no aplica la ley Olimpia. Lo siento, amigo. Lo siento. Vamos a tener En que no es que en el filtrar. Patreon es voluntario. O sea, yo Sí. lo Ah, subo sí, voluntariamente. Los filtro del Patreon. Así que Es ya con saben cons- que es con consenso. si quieren ver los pezones de Iker, por favor, métanse a Yo- www.patreon. Está bien fácil, nada más pregunten. Historia para si me tontos encuentran en la para calle, que, nada más pregunten y yo para se que los puedan enseño. ver los pezones, los pies y el culo peludo del español favorito de este podcast. Yo tengo un comentario de Francisco Lascano que dice, hagan un episodio de la Biblioteca de Alejandría. Saludos, ya escuché todos los episodios. Soy conductor de plataformas digitales Uber y Didi y necesito nuevo contenido para escuchar mientras trabajo. Si me mandan saludos, seguiré recomendando el podcast a todos mis pasajeros. Hay que hacer un audio para cuando la gente entra al coche de Francisco A Lascano. ver, Este es el coche de Francisco Lascano. bienvenidos sean al mejor viaje de toda su vida. Usted está guapo o guape. Bienvenido. Siéntense, tome un asiento. Si quiere agua, tome agua. Y si no hay, es culpa de Francisco Lascano. Así es, así que por favor relájese y si amanece en una ubicación diferente puede denunciarme con mucho gusto. Un saludo, Francisco Lascano. Francisco, saludo. Te queremos, Francisco. Gracias por escucharnos. Uno más. Y luego uno más, somos unos pendejos. NASA es National Aeronautics and Space Administration. Yo no Ajá. sé qué verga dije. No, tú dijiste National Space Administration, una cosa así. Ajá, sí. Pero ¿cómo es? Informemos a la National gente. Aeronautics and Space Administration. Es- nos faltó el aeronautics. Aeronautics. Nos faltó el aeronautics. Y la Edad Media, de hecho, la Edad Media ya se reparó el capítulo, ya dura, no, dice hace 19 minutos, está mal, dura un minuto el capítulo. Acast. Y Acast también. Y Ecas, no. Y a a ver. Israel. Ecas, ponte las pilas. Acast, ponte las pilas. Ponte las pilas, Acast. Ponte las pilas. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Vámonos con lo que truje chencha, como Chencha. dicen por ahí. Pues a mí me gustaría empezar a desmitificar un poco sobre que la homosexualidad es antinatural. Pues bueno, es un argumento bastante, yo creo que bastante flojo, ¿no? Para todas las personas que le tiran Es que, a esta ¿qué tan es- bonita comunidad. ¿Qué es natural, güey? Que es natural, Ajá, exactamente. ¿qué es la Entonces, definición de natural, güey? Porque inclusive esto que es plástico también es natural. También natural, Porque es exactamente. derivado de productos de la naturaleza. Ay, güey. Eso fue Dios Eso fue- castigándote. Eso fue Dios diciéndote que no le toques los huevos. Pero bueno, yo les voy a decir Ay, así qué rico. rápidamente, empezando este bonito capítulo sobre la historia de esta bonita comunidad, de cómo en la naturaleza se presentan casos específicos
de homosexualidad. Animales gay. Animales gays. Por ejemplo, en los mamíferos tenemos el ejemplo del bisonte americano, los changos bonobos, que si no lo saben es El primate más cercano el primate a más nosotros. cercano a nosotros, los turones, el delfín, el ¿Turones? elefante. Los turones, ¿sí? ¿Qué son turones, güey? El turón europeo Ajá. mantiene relaciones homosexuales con animales, no, hermano. Nunca he visto A un huevo, turón, pero güey. ¿qué es un turón, ¿Pero güey? qué es un turón? ¿Es el hermano del turrón? O el hermano, el primo del hurón. Ándale, sí. Ah, son Una hurones. mustela putoris. Mustela. Mustela putoris. Entonces yo creo que sí, ya desde el nombre. ya desde el nombre. Ya, Así que mis estimados putoris, tranquilos. Mustela putoris mantiene relaciones homosexuales con... Pero sí, son hurones. Sí. Hurones, ¿no? Los delfines, los elefantes, las hienas manchadas, las jirafas, el delfín del río Amazonas, los leones, el macaco japonés, la oveja, el perro... Y eso nos pasamos a las aves, que son los patos, los cisnes negros, los pingüinos, las gaviotas, los ibis, los buitres y las palomas. Y en la categoría de otros, también los encontramos en las lagartijas, los insectos y arácnidos, las moscas, las libélulas y las chinches. Entonces, con eso podemos dar por sentado que tu argumento de que esto no es natural, míralos, esos caminando por la calle, que se suelten. Señora, cállese, Aparte, si cállese ustedes el son los puto que hocico. dicen como de, no, es que los trans también son antinaturales. A ver, hay animales que cambian de sexo también, güey. Como los caracoles a patilla, los lábridos de cabeza azul, el pez payaso, el Nemo, que de hecho si ustedes vieron Nemo, les voy a arruinar su película, porque si hubieran seguido Sí. la ley de la naturaleza, en cuanto Nemo hubiera nacido, Marlin ¿Marlin? hubiera cambiado de sexo para poder reproducirse con Nemo. Sí, Literalmente, nada tuvo güey. que ver así. Ajá, nada que tuvo que ver. Entonces yo creo que el papá, Marlin, estaba buscando a Nemo para poder cambiar de sexo y cogérselo. Literalmente, eso es Finding Nemo, güey. Esa es la verdadera trama de Buscando a La Nemo. verdadera trama de Buscando a El Nemo. verdadero, así como, Sí. entonces, un culito te lleva hasta el fin del mundo, hermano. Hasta el fin. Qué cosa, sí. Me arruinaste Nemo, para siempre, güey. Es la verdad, güey. Disney que no investiga bien a sus peces, güey. O el que hizo Nemo, güey. escribió Buscando a Nemo, Estaba bien güey. fácil poner cualquier otro pez, así Güey, de neta, que... pudo haber sido cualquier otro, güey. Hasta Doris. Hasta Doris. Ajá, güey. Neta, hubieran puesto a la Doris, güey. Pero no, güey. Tenían que poner un pez payaso que cambia de sexo y que según la naturaleza hubiera cogido con su hijo, Sí. ¿no? Sí. Güey, creo que deberíamos de checar a los escritores de Pixar, güey. Se me hace un poco Ya, raro que no para supieran mí eso, Disney güey. está muerto. Bueno. Últimamente han flopeado muchísimo. Bueno. ¿Tú qué opinas? Ah, sí, güey. Han Güey, flopeado. que en Lilo y Stitch Ohana significa div. No mames, Ohana güey. significa únete al ejército. Únete al Ohana ejército. significa únete al ejército, deja tu tierra natal para ir a estudiar a Estados Unidos. DIF. Div. DIF, que es donde van mandan a los niños. Sí. ¿No? Güey, qué pedo, ¿no? Aparte, ¿tú sabías que los indígenas, bueno, los nativos hawaianos tienen la educación gratuita? Sí. ¿Para qué chingados se le llevan a San Diego? ¿No? A San Diego. A San Diego, güey. Pero bueno, más peces gay. Pez halcón enano también puede cambiar de sexo. Las ranas verdes. Las ranas verdes. Las ranas verdes pueden cambiar Simón, de sí sexo, güey. Las tortugas de estanque europeas también pueden cambiar de sexo. Se llama hermafroditismo. Hermafroditismo. Tortugas de caparazón blando espinoso también pueden También. cambiar de sexo. Así que si un caracol puede cambiar de sexo, ustedes también, Tú también. Tú también. Exacto. No eres Literalmente. diferente tú que estás Ujú. escuchando esto a Así es. una babosa. ¿sí? También algunos reptiles, güey, del desierto. Nice. Ujú, pueden hacer hermafroditismo. Eso. Así que no le tengan miedo. Sí, antinatural, pues ¿qué es natural? Ya les acabamos de leer algunos ejemplos por si están en negación del mundo natural. Pero ahora también les voy a contar un poquito sobre la historia de cómo ha sido esto a lo largo del tiempo, ¿no? Y ya verán qué interesante es, porque pues vamos a empezar como nos gusta desde el principio y pues las primeras evidencias que tenemos nosotros, ya en la prehistoria, en las primeras civilizaciones existían personas homosexuales, como el relato del héroe el Gilgamesh de Babilonia en el año 4000 antes de Cristo, güey. 4000 antes de Cristo. Sí, el Gilgamesh es de mis libros favoritos, güey. Es precioso, güey. Que cuenta la Muy relación bonito. erótica que tiene con su compañero o los manicuras del faraón en el 2300 antes de Cristo. Pues que tenemos evidencias de que en una tumba egipcia se muestran imágenes de dos hombres haciendo vida cotidiana e incluso abrazándose como en las tumbas de parejas heterosexuales. ¿no? Hacer el amor con tu compa. Con tu compa, exactamente. Sí. Eso es natural. Y está pues, dentro de la historia. Perdón. Yo, antes de pasar, me gustaría darte un dato curioso. No sé por qué, no sé si tú sabes, el acrónimo LGBTQI+, ¿qué significa? Seguramente sí sabes, ¿no? Lesbiana, gay, ¿Ve? queer,
bisexual, ¿Sí? Q, queer y intersexual, Ajá. más los que le quedan. Más los más. Los Más más, todos más. ajá. Pues bueno, entonces, pues podría parecer que el acrónimo LGBT, pues no es más que una sucesión de un término por otro, ¿no? Pero la forma en la que se construyó el acrónimo tiene una connotación mucho más puntual y significativa. O sea, no es aleatorio, ¿no? No es arbitrario, no nada más se formaron así de que, bueno, fórmense y vamos, el que llegó primero fue la L, pues se pone el primero la L. No, entonces, pues ahorita que ya se acerca el 28 de junio, no sé cuándo ustedes estén escuchando este bonito capítulo, pero ya estamos cerca del día que se conmemora el orgullo de pertenecer a la comunidad. Feliz gay. Feliz gay. Entonces, pues no sé si ustedes se han preguntado alguna vez que a qué se debe la posición de cada inicial, ¿no? Entonces, alguna vez platicamos de los disturbios de Stonewall y esto no está muy diferente a la realidad, ¿no? Porque, según yo, bueno, según la fuente que estoy leyendo, a principios de la década de los 90s era una época de la epidemia del VIH/SIDA, ¿no? Que ya había impactado pues, a una gran parte de la población, tanto heterosexual como homosexual, ¿no? O sea, no discrimina esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues esta epidemia tuvo sus inicios en los 80, en la época en la que se conocía muy poco acerca de la enfermedad. No sé si te acuerdas de esta escena, estas fotos de la princesa Diana, ¿no? Acercándose a personas que tenían esta enfermedad. Y pues justo como que la gente, como no se tenía datos sobre la enfermedad, pues obviamente le atribuían cosas que ni al caso, güey. ¿no? Que era por el contacto. Que solo le daba a los homosexuales. Exactamente. Entonces, pues nada más es el virus de insuficiencia humana, que era pues, mucho más limitada, permitiendo que el virus progresa al SIDA, ¿no? O sea, son dos cosas totalmente Sí, diferentes. VIH ¿no? y SIDA son Diferentes, ¿no? Entonces, pues en esta época empezaban ya las investigaciones de cómo combatir esta enfermedad, pero pues no existían tratamientos retrovirales todavía, ¿no? Que de hecho hoy en día, pues puedes tener una vida común y corriente y vivir hasta los 80 años. ¿Has visto cargando el con esta capítulo de enfermedad. South Park, güey, donde van con Magic Johnson para buscar la cura del SIDA? No. Porque se supone que Carmen y Kyle se contagian del SIDA y van con Magic Johnson para preguntarle qué era. Y Magic Johnson dice, no, pues es que pues yo tengo una dieta balanceada, hago ejercicio todos los días, voy a nadar, como bien, duermo mis 8 horas. Dice, pero no, sí, pero usted, Magic Johnson, está haciendo absolutamente lo mismo que todo el mundo. ¿Cuál es su secreto para no morir de SIDA? Y dices como, nada más duermo con todo mi dinero en efectivo. y se supone que el dinero en efectivo combate las células que te promueven el VIH, güey. Sí, ¿no? Y justo, o sea, eso ya es mucho más para acá, ¿no? Que sabemos que South Park siempre pues, le hace esta crítica social, ¿no? Y trata también de educar un poco a la población que lo ve. Pues bueno, esto, pues digamos que los tratamientos retrovirales fueron fabricados por primera vez en 1987, ¿no? Que de hecho es lo que hoy permite que sea un padecimiento crónico y no mortal, pero fue gran parte de la población con VIH se situó en una situación vulnerable, tanto física como emocionalmente, porque había un chingo de estigmas, güey, ¿no? Y había muchísimos prejuicios en la sociedad civil, exacto, ¿no? Y de hecho, pues la sociedad civil heteronormada, pues empezó a cobrar mucha fuerza estos estigmas y prejuicios, ¿no? Pues se pensaba que solamente los hombres gays que lo podían contraer, ¿no? Y pues tratando un poco de deslegitimar los logros que la comunidad había logrado hasta esa fecha. O sea, como que llegamos a los 90s y pues como que el lobby que odiaba, ¿no? A esta comunidad LGBT, que ha existido de toda la vida, pues lo tomaron como su bandera, ¿no? Para justificar su odio. Y muchas veces también para justificar las acciones de Dios, de que, güey, pues es una enfermedad que Dios mandó para castigar a todos los pecadores, ¿no? Entonces, de hecho, fueron las mujeres lesbianas quienes tuvieron un papel capital dentro de la escena, pues generaron un nivel de solidaridad nunca antes visto dentro de la comunidad LGBT, junto a hombres gays que luchaban por proteger a los integrantes que padecían VIH, porque, güey, no nada más había personas que la tenían, sino te buscaban y te maltrataban y te linchaban por tenerlo, güey, ¿no? Entonces fue así como comenzó un largo camino que pues estuvo rodeado de sinsabores horrible, pues alusó el camino de crear una gran fuerza dentro de los colectivos. Entonces, pues la lesbiandad significó políticamente un espacio de oportunidad, ya que fueron las mujeres lesbianas quienes protestaron por validar legalmente el acceso a la salud de los hombres gays que se habían visto vulnerados frente a la contracción del virus del VIH. Entonces, es por eso que y de hecho además fueron una de las poblaciones más activas en donar sangre para los hermanos gays, ya que a grupos de homosexuales sanos no se les permitió participar como donantes por las ideas tabús de la época, güey. O sea, güey, nadie les podía donar sangre porque no les podían donar la misma comunidad de gays porque pues había muchos tabús y como no se tenía tanta información, no los dejaban. Entonces, la comunidad lesbiana fue la que más apoyó. Entonces, por eso
es que la L va al inicio del acrónimo LGBTQI+. Es un gran dato que de hecho justo nos da como idea de esta bonita solidaridad que se tiene en la comunidad. Pero bueno, ahora sí regresamos a la historia. ¿Qué tan atrás nos queremos ir, el Teca? Pues, o sea, a mí me gusta irme muy atrás. Muy atrás. Me gusta empezar por atrás. Entonces, en este pues, bonito mes. ¿Ande? ¿En este bonito mes? En este bonito mes. No, pues, en siempre, güey. Siempre me gusta comenzar por atrás, güey. Bien, me gusta. Sí, me gusta irme hasta atrás, comenzar por atrás y que desde atrás se desate todo. Se desate todo. Así Perfecto. es. Entonces, me gustaría irme específicamente a la antigua Grecia, güey, Bien. que es donde ya tenemos las referencias más explícitas sobre la homosexualidad, Sí. ¿no? Y explícitas en torno de que pues, nada más hablan de ella. Sí. ¿No? Por ejemplo, escritores como Heródoto, Platón, Aristóteles, Ateneo y muchos otros exploraron el amor a través de la homosexualidad en la antigua Grecia. Así es, güey. Todos los que ustedes estudian eran gays o bisexuales. Todos, Sí. todos, No, todos. que de hecho, el término heterosexual u homosexual, esos términos no existían en ese entonces, ¿no? Se acuñaron muchísimo después. ¿No? O sea, Sí. la sexualidad era nada más otra parte Sí. de la vida. Sí, de hecho, la orientación sexual no se concebía como identificador sexual en la antigua Grecia. Sí. No era que, pues básicamente, esto es algo nuevo, ¿no? O sea, es muy nuevo a partir de la creación de los A partir de Cristo, A partir de la creación, sí, y me gustaría hablar sobre eso, güey, porque no Sí. hay ningún versículo de la Biblia que hable directamente que la homosexualidad está mala. Sí. Son malinterpretaciones, güey. Eso está bien Y de interesante. hecho no hay una palabra que dijo Jesús, ¿no? O sea, de que a lo mejor puede haber, pero es el Viejo Testamento. Güey, si Jesús amaba al prójimo, güey, obviamente iba a amar gays, güey. Sí, ¿No? sí. Jesús decía como, ama al prójimo como si fuera... ¿no? ¿Cómo dices? No sé. Y Tú yo ama al diga, prójimo. nunca tuve una clase de catequesis en mi vida. Sí, sí, no mames, güey. No estoy ni bautizado, cabrón. ¿No? Entonces yo sí Ama al puedo- prójimo como a ti mismo. Exacto, güey. Entonces no mames, güey. Pues obviamente el prójimo o sea, es todos. ¿No? ¿Sí? No así como, amemos al prójimo, excepto gays, lesbianas, intersexuales, transexuales, judíos. ¿No? Así Sí, como- judíos negros y otras minorías. Ajá, exacto. La sociedad griega no distinguía el deseo o comportamiento sexual por el sexo biológico de quienes participaran, sino por cuánto se adaptaba dicho deseo o comportamiento a las normas sociales. Sí. Estas normas se basaban en el sexo, la edad y el estatus social, ¿no? La verdad, pero existe poco material sobre cómo se consideraban las mujeres con actividad sexual lésbica, ¿no? Porque ¿de dónde viene la palabra lésbico, güey? De la isla de La Lesbos. isla de Lesbos. Donde las mujeres se amaban demasiado. Sí, yo aquí tengo este datito, pero ahorita se los cuento. Sí, sí, sí. Bueno, muchos argumentan que las relaciones entre hombres normalmente incluían un hombre adulto y a uno joven, el hombre mayor, y el hombre mayor tomaría el rol activo, ¿no? También describen como cariñosas, amorosas y afectivas las relaciones homosexuales griegas y eran las historias centrales griegas en la guerra, la política, el arte, la literatura, la educación y también el milagro griego. Sí, ¿no? que justo en Grecia, pues es como la llamada pederastía en su máxima expresión, ¿no? Que es la relación que existe entre un adolescente y un hombre mayor que le hace como de su maestro, que se dedica a su formación y educación y con quien tiene relaciones sexuales, aunque pues, le sorprenda, ¿no? Sí. Entonces, pues. De hecho, pederastía viene de paiderastia, del griego paiderastia, que es viene de niño y amante. Niño o muchacho, amante, ¿no? Y este término viene amante de niños, amantes de muchachos, y de aquí viene la palabra pederastía, que se entiende una relación entre un hombre mayor y un joven adolescente, ¿no? En Atenas el hombre mayor era llamado Erastes y se encargaba de educar, proteger, amar y dar ejemplo a su amado. El joven era llamado Eromeo. Eromio, y su retribución amante era su belleza, su juventud y su compromiso, ¿no? Sí, que de hecho lo importante de destacar aquí es que, digo, o sea, obviamente siempre ha existido esta comunidad, pero el patriarcado nos ha acompañado toda la vida, ¿no? Y de hecho, justo para ser tú un buen griego, ¿no? Tenías que ser el activo, no el pasivo, ¿no? Porque digamos que el activo siempre tenés que ser el dominante, ¿no? Y pues el pasivo, ¿hasta cuándo? O sea, por ejemplo, en esta relación de maestro-estudiante, por ejemplo, hasta cuando dejara de ser adolescente, cuando dejara de ser imberbe, como decían por ahí, entonces a partir de ahí ya no podían mantener relaciones sexuales. Ya cuando Sí. maduraba esta persona se convertía en un griego ejemplar y luego él tenía que hacer lo mismo con, Sí. con sus parejas, ¿no? Ahora, se esperaba que el Eromeo respetara y honrara al Erastes, ¿no? Pero no que lo deseara sexualmente. A pesar de ser cortejado por un hombre mayor, eran prácticamente una prueba de hombría para los jóvenes. Un joven con deseo sexual recíproco, para que su Erastes debía afrontar un estigma social considerable, ya que no se permitía la penetración anal.
¿no? A los antiguos griegos, en este contexto de sociedades-estados pederastas, fueron los primeros en describir, estudiar, sistematizar y establecer la pederastía como una institución social y educativa, un elemento importante de la vida civil, militar, filosófica y artística, donde pues básicamente hay muchos debates si la pederastía únicamente se daban en estratos sociales altos. La moralidad de la pederastía fue exhaustivamente analizada en la antigua Grecia, siendo considerado algunos aspectos como infames y otros como lo mejor que podría ofrecer la vida, ¿no? En el diálogo platónico de las leyes, la pederastía carnal es descrita como la contraria a la naturaleza. Sin embargo, los interlocutores de este diálogo reconocen que una iniciativa por la abolición de la pederastía era muy impopular en las ciudades-estado griegas. Y ahora, esto era básicamente, inclusive, como se definían lo que fue el batallón sagrado de Tebas. Porque también la concepción de adolescente, güey, es una concepción muy nueva, güey. Porque tenemos que acordarnos que un hombre mayor era un hombre de 40 años y ya eras adulto a los 13, básicamente en ese momento, porque te podías morir a los 30. A los 22. Ajá, a los 22. Que, pues, por ejemplo, existe esto que era el Batallón Sagrado de Tebas, güey, que era un batallón que consistía en, que me parece que 300 parejas homosexuales, ¿no? Donde uno era un joven y otro era un soldado experimentado, ¿no? Y el Batallón Sagrado de Tebas lo que hacían era justamente que las parejas, en ese sentido, el hombre mayor brindaba la experiencia y el hombre joven brindaba la fuerza. Entonces lo que ellos querían es que las parejas iban a pelear con mayor virtud debido a que iban a luchar por su amado, ¿no? Y fueron invictos, güey. Solo fue hasta los macedonios. Vencieron a todos, güey, a los espartanos, a los atenienses, güey, pero solamente hasta ¿cómo se llama el papá de Alejandro Magno? Ahorita te digo. Ajá. El padre de Alejandro Magno, Filipo II de Macedonia. Solo fue hasta que Filipo II de Macedonia, güey, pudo vencerlos, güey. Pero se mantuvieron decenas de años invictos, güey, el Batallón Sagrado de Tebas, güey, justamente. Ahora, ojo que el concepto de pederastía podemos ver que en ese momento era un sentido, ¿no? Era un sentido de amor entre un hombre joven y un hombre adulto. Sí. Actualmente está mal. No lo hagan, raza. Si lo hacen, ¿qué pedo? se merecen la cárcel. O el cielo, depende a quién le preguntes. No, güey, la cárcel, güey. Se merecen la cárcel, raza. O el cielo, qué pendejo eres, güey. Ya Pues te es entendí. que hay unos padrecillos bien mano suelta, güey. Sí, güey. Entonces, sí. Si ustedes son pedófilos o pederastas actualmente, eso está muy mal y ojalá... Y chinguen a su madre chinguen para a su siempre. madre para siempre. Sí. En ese entonces tenía un sentido de amor que podemos ver que era un sentido de amor, más allá de solo sexo. Sí, no, claro. Era una cuestión de estatus. Pero esto se daba pues entre una cuestión de protección, ¿no? Entonces no es lo mismo el término pederastía de hace 2000 años que el de actualmente. Entonces no promovemos esas actividades aquí. Claro que no. Chingue su madre los maps. Chingue su madre los maps. Los maps, güey. Literalmente. Y de hecho, también justo platicando un poquito sobre la antigua Grecia, también tenemos pues evidencias de que no era igual para las mujeres, ¿no? O sea, las relaciones entre las mujeres no eran tan bien vistas como las de entre los hombres, más porque el hombre siempre tenía que estar a la cabeza de la familia, siempre tenía que ser el dominante. Era más por una relación patriarcal que no tenemos tantas evidencias de relaciones entre mujeres en la antigüedad, pero, por ejemplo, tenemos el caso de la poetisa Safo, de la poetisa Safo de Lesbos, que escribe unas 12,000 líneas de poemas sobre su amor por otras mujeres en la isla de Lesbos. Entonces, pues como saben, de ahí precisamente viene el término de lesbiana, ¿no? También tenemos bueno, aquí tengo ya el amor entre hombres adultos, homosexuales, ¿no? Usualmente esto podía llegar a hacerse estigmatizado, ya que justamente las relaciones dentro de la antigua Grecia únicamente tenían que ser entre un hombre mayor y un adolescente, ¿no? Pero si llegaba a suceder que en la antigua relación, cuando el erómeno llegaba a un estado de madurez, como indicaba el refrán, puedes levantar un toro si lo portaste de ternero. Es decir, hasta que ya fuera un adulto mayor, era cuando ya podías establecer una relación homosexual formal. Con esa persona. Sexual, ¿no? Con esa persona. Antes de eso era como que un establecimiento de proteccionismo y amor y cariño. Básicamente, como lo que hacía Aristóteles, güey, con sus estudiantes, ¿no? Sus apadrinajes, pero si ya crecían, pues ya te lo podías almorzar porque ya eran dos adultos que tenían el consentimiento. El consentimiento, exactamente. Y aquí tenemos, por ejemplo, Patroclo y Aquiles. Patroclo y Aquiles. Güey, siempre lo decimos todos los años, pero ¿cómo que Patroclo no era su sobrino? ¿Cómo que Aquiles no se enojó porque mataron a su sobrino, porque lo mató Héctor? Pues no. ¿No? Esquilo
En su tragedia Mirmidones dibujaba un Aquiles protector, puesto que había vengado la muerte de su amante, aun cuando los dioses le habían advertido que le costaría su propia vida. En el banquete de Platón se representa afirmando que la belleza de Aquiles lo definiría a él y no a Patroclo, pero Aquiles sería el erómeno, ¿no? Realmente, no sería Patroclo, él era el bonito. ¿No? Entonces, aunque todavía existe un desacuerdo entre Patroclo y Aquiles, quién era el Erastes y quién era el Erómeno, ¿no? Ya que algunos de los estudios y algunas de las narrativas indican, güey, que Patroclo era el mayor. Órale. Ajá, sí. En la tradición oral, güey, indica que Patroclo era el mayor, güey, y Aquiles era el joven. El erómeno. El erómeno, güey. Órale. Sí, güey. Es interesante, güey. Sí, que justo. justamente también por la muerte por eso Patroclo se sacrifica, güey, para que eviten que maten a Aquiles, güey. Órale. Justo aquí también tengo que dice, en Esparta, igual estamos hablando de la antigua Grecia, existió una forma de relación pederasta similar a la masculina también para las mujeres. Entonces, pues también tenemos ahí pues representación de las lesbianas en la antigüedad, en la antigua Grecia más que nada, ¿no? Si quieres podemos pasar también a la antigua Roma, que la consideración social de la homosexualidad en la antigua Roma, pues varía un poco a lo largo del tiempo, porque sabemos que ahí en la Roma sí les afectó el antes y después de Cristo, entonces pues mientras que en la República Romana estaba restringida por la ley escatina, acuérdense que los romanos y los griegos tenían pique, entonces más que estuviera pues estigmatizada y tabú, sino que los romanos en el momento que la tenían más estigmatizada era porque no querían parecerse a los griegos, más que por odio, era como por xenofobia más que nada, ¿no? Porque estas cosas son de griegos. Güey. Hay un chiste, güey, que encontraron justo grabado en Pompeya, porque en un graffiti, güey, y que de hecho lo dicen en el Assassin's Creed Odyssey, ¿no? Que érase una vez una orgía de griegos cuando de pronto entró una mujer. Sí, literal. Entonces, pues, para ellos, para la República Romana, en la ley Escatinia, se consideraba una conducta griega desviada. En la primera mitad del imperio se convirtió en una conducta totalmente aceptada. O sea, ya estamos hablando de... ¿cuándo fue el imperio romano? El Imperio Romano, a partir del 80. Ándale, más o menos. Ya se empezó a aceptar y practicada incluso por los emperadores. De hecho, ya les hemos platicado aquí de los emperadores. De Julio César. De Trajano. De Marco Aurelio. De Adriano. De Heliogábalo. Entre otros personajes. De hecho, en las vidas de los 12 Césares, pues es una obra que les recomiendo mucho, escrita por Suetenio, que narra la biografía de los 12 primeros Césares romanos, que es posible que hayan publicado en el año 121. Entonces, más o menos estamos hablando de que, pues en esa época ya era una conducta totalmente aceptada en la antigua Roma, ¿no? De hecho, la forma de la relación homosexual más habitual en Roma fue aquella en la que el amo tomaba el papel activo y un esclavo el pasivo. O sea, justo, recuerden que no nos podemos librar del patriarcado, entonces siempre tenía que haber una relación de dominación, ¿no? Que también hay numerosos registros de prostitución masculina. Entonces, dentro del Imperio Romano se produjeron los primeros matrimonios registrados entre hombres. Por ejemplo, Nerón, el emperador, se casó con 3 hombres sucesivamente, además de con 2 mujeres. ¿No? Se realizaron sin que se produjera ninguna reforma legal o institucional debido a que entre los romanos el matrimonio era un contrato privado entre particulares en el que no intervenía el Estado. ¿No? De hecho, la aceptación social de la homosexualidad volvió a declinar a mediados de la época imperial y su práctica terminó siendo completamente prohibida al comenzar la era cristiana. Qué raro. Qué raro, ¿no? Y castigada con la pena de muerte. De hecho, Teodosio, en el 390, escribe, cuando un hombre se casa ofreciéndose de manera femenina a otro hombre, es que ahí te va, güey. Ahí está, todo está en el lenguaje, güey. ¿Qué desea cuando el sexo ha perdido todo su significado? Cuando no es beneficioso saber el delito, cuando Venus viene cambiada en otra forma, cuando se busca el amor pero no se encuentra, ordenamos los estatutos para presentar las leyes que deben ser armadas con la espada vengativa, por las cuales aquellas personas infames son ahora y podrán ser desde ahora en adelante culpables y serán sometidos a una pena singular. Que de hecho la misma condena se mantuvo en la legislación de Justiniano del 538 hasta el fin del Imperio Bizantino. Carácter. O sea, sí, ahí empezamos a ver en qué momento deja de ser antinatural, ¿no?
en el momento en el que Dios hace la naturaleza y pues... En el momento Oh, que sorpresa. crean a Dios. En el momento en el que crean a Dios, Literalmente, básicamente. Pero bueno, Ajá. antes de pasar pues a la época de después de Cristo, también tenemos indicios, por ejemplo, en China, ¿no? O sea, en China se tiene conocimiento de prácticas sexuales equivalentes a la expresión contemporánea de LGBT desde la antigüedad, ¿no? Tenemos hay un libro que se llama el Pan Guangdan, en chino. Los caracteres van a estar por ahí, mientras en su recopilación de citas sobre la homosexualidad en los textos antiguos que casi todos los emperadores de la dinastía Han tuvieron uno o varios amantes masculinos, generalmente catamitas. Y también hay menciones de lesbianas en los registros históricos. Okay. La atracción sexual por el mismo sexo en China se consideró normal y no era perseguido como lo sería en Europa durante la Edad Media. O sea, el amor homosexual, que está raro, güey, porque pues en China ahorita sí es... van un poco atrás, ¿no? En la pelea por los derechos LGBT, pero pues en China el amor homosexual fue frecuentemente representado en el arte chino y muchos ejemplos sobrevivieron a la revolución cultural. Pues de hecho no quedan grandes estatuas en China hoy en día, pero hay muchos dibujos en manuscritos, en rollo y en pinturas en seda que pueden verse en colecciones privadas. También tenemos ejemplo en la India, tenemos ejemplos en América, que de hecho antes de 1492 había personas que se llamaban dos espíritus en muchas culturas indígenas localizadas en lo que hoy se denomina Norteamérica. O sea, en los... Siguen existiendo, güey. Sí, bueno. Sí, no, los dos espíritus siguen existiendo, güey. Que, eran personas o son personas que desempeñan roles y costumbres masculinas y femeninas, ¿no? Lo que incluía vestir y desempeñar tareas que no se correspondían con el sexo con el que había nacido. Que existen registros de personas transexuales, tanto masculinas como femeninas, en más de 130 tribus en Norteamérica. Y siguen existiendo, de hecho. Y siguen existiendo. Siguen existiendo. O sea, todavía tenemos muchos registros de relaciones homosexuales entre hombres y algunas veces durante toda la vida y relaciones pederastas masculinas desde los 1400 en más de 130 tribus. Pero tú que le sabes más a la historia de Mesoamérica, ¿sabes cómo estábamos en esos temas acá en Mesoamérica? Pues a ver, a los mexicas, o mal llamados aztecas, ellos sí condenaban la homosexualidad con muerte y empalamiento, ¿no? Debido a que, hace cuenta que ellos decían que el tener una relación homosexual era el equivalente a ¿cómo se llama? A romper el equilibrio de la naturaleza. ¿Ya? Debido a que ellos veían las cuestiones en dualidades, ¿no? O sea, siempre debía que haber un equilibrio, inclusive dentro de tu casa, de hombre-mujer, la dualidad femenina y masculina. Entonces, cuando ellos lo que pensaban era que cuando había relaciones homosexuales, tanto entre hombres y mujeres, se rompía ese equilibrio según su cosmovisión, ¿no? O sea, pero ojo acá. Ya, pero los toltecas. No, espérate, ojo acá. Lo cagado, güey, es que dentro de toda su cosmogonía no existe el sexo. O sea, no existe una identificación de que un dios o una deidad sea específicamente masculino o femenino. Por ejemplo, Ometeotl, que es el creador del todo, o sea, que se podría decir, es una deidad, güey, que justo representa lo masculino y lo femenino, la luz, la noche, ¿no? Que es absolutamente lo mismo. Sí. Pero tenemos, por ejemplo, las figuras como Tlaloc, güey, donde es la deidad del agua, la deidad del rayo, que también tiene su advocación femenina, que es Chalchutlicue, que mucha gente dice, no, es que la Chalchutlicue era la esposa de Tlaloc. No, güey, la Chalchutlicue era la advocación femenina de Tlaloc, ¿no? Porque existía esta dualidad siempre entre las deidades. O sea, las deidades no son gente con sexo. Sí. No solo son, de repente son hombres y de repente son mujer, ¿no? Entonces, que por ejemplo, pues que también... se dice que las deidades femeninas pues siempre tenían relaciones con las deidades masculinas, pero inclusive ellos podían tener relaciones con ellos mismos con otros tipos de advocaciones, ¿no? O sea, la Chalchutlicue pues tenía sus hijos, ¿no? Que pues Chalchutlicue tenía sus hijos, güey, que no eran derivados de las relaciones con Tlaloc, sino que eran las derivadas de relaciones con otras deidades, y Tlaloc tuvo sus hijos con otras personas. Entonces, yo creo que Tlaloc era intersexual, ¿no? Se sabe que los toltecas tenían grandes relaciones homosexuales, ¿no? Que tenían relaciones con mucho ímpetu. Sí. Y dentro de la cultura maya, muy similar a los griegos, güey, los mayas también tenían
relaciones sexuales como para homosexuales y no estaban peleadas, güey. De hecho, eran bastante abiertos entre ellos mismos, ¿no? También se decía que se había esta relación muy similar, güey, a la relación de pederastía de los griegos, ¿no? Donde los sacerdotes cuidaban de los hombres y había que tener cierta relación afectiva, ¿no? Entre adolescentes y adultos para poder alcanzar la madurez. Sí. ¿No? Pero también, güey, en el sur, güey, en los incas, es muy interesante, güey, porque con los incas sí dependía mucho ya de la región si era aceptada la homosexualidad o no. Se tiene registros de que había prostitución homosexual, güey. Se tiene registros que en diferentes partes del imperio incaico la homosexualidad era muy bien vista, así como el transvestismo, güey. Entonces, pues ahora sí que ya dependía mucho de cualquier región. Pero, por ejemplo, muchas de esas costumbres y muchas personas que serían parte de la comunidad LGBT en tiempos prehispánicos siguen existiendo, como son, por ejemplo, los mushes del Istmo de Tehuantepec. Sí. ¿No? Como mi queridísima mushe, la Lady Tacos de Canasta. La Lady Tacos de Canasta. Ajá, que es una mushe, güey. ¿No? Entonces, ¿qué? Pues justamente dentro de las familias zapotecas, por ejemplo, decir que nazca una mushe, güey, es la mayor bendición que puede tener la familia. Órale. Es súper curioso, güey. Es muy bonito, güey. Ajá. Sí. Yo también aquí, antes de pasar ahora sí a tirarle a lo que nos encanta tirarle, vamos a hablar de la India, ¿no? Que en la India también tenemos registros históricos en el Rig Veda, que de hecho es el texto más antiguo de la India, que está escrito en el mediados del siglo II antes de Cristo, en relatos tradicionales y en textos médicos, como el Suhrata Samhita, órale, de alrededor del 600 antes de Cristo, y también textos jurídicos de ese entonces que mencionan la existencia de personas del tercer género, ¿no? O literalmente tercera naturaleza, ¿no? Que era un grupo que se englobaba tanto a transexuales e intersexuales como homosexuales y bisexuales, es decir, todo aquel que se consideraba en su ser tenía mezcladas las naturalezas masculina y femenina, ¿no? De hecho, en el Kama Sutra, que estaba escrito en el siglo III después de Cristo, describe prácticas homosexuales tanto masculinas como femeninas, en especial las técnicas de la felación entre hombres. Así dice, güey, anotando notas, a ver, el acordeón, güey, porque lo vamos a ocupar. Güey, está súper chido. ¿Has visto las imágenes del templo del Kama Sutra? No. Es impresionante, sí. Es que yo vi mucho, era el único material que tenía acceso cuando estaba morro. Había un libro en la sala, no me extraña, güey. que estaba ese texto. Era muy bueno. Pero justo, esas son como hay miles y millones de evidencias que tenemos en la actualidad para decir con certeza de que esto no es algo de la actualidad, no es algo que están poniendo en el agua y no son las hormonas en el pollo, güey, no, de verdad, estoy en cada grupo de Facebook, cabrón, impresionante. Pero bueno, justo, yo les quería dar también, pues justo, esta información para que también las personas que son, que están todavía un poco alejadas de esta información, que sepan que nos han acompañado en la comunidad a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Güey, inclusive en donde dicen como, no, güey, es que aquí en el califato abasí, güey, también era muy común la homosexualidad, güey, y tenía un sentido muy interesante que se supone que se habla del proteccionismo de la mujer dentro del rol doméstico, güey. O sea, una cuestión un poco machista, pero un poco curiosa, güey, porque justamente los islamistas, güey, durante el califato abasí, hablan justo de que se permitían las prácticas homosexuales para que el hombre satisfaciera su placer sexual con otro hombre y no tuviera como que un interés de perversión en contra de la mujer, güey. Órale. Está raro, güey. Interesante, güey. Sí, es interesante. Así como, estás caliente, coge con tu compa, güey. Porque tu esposa se le respeta. Sí, pero no andes por ahí viendo a otras mujeres. Sí. Tú vete con tu compa. Sí, así nada de ver a otras mujeres, güey. Exacto. Si quieres ser infiel, con tu compa no es infidelidad. No hay problema. Nada más dile no homo, bro. No, con calcetines no hay problema. También algo importante aquí que no comenté. Creo que, sí dije el nombre del emperador Heliogábalo, que de hecho es la primera transexual de la historia, según las fuentes, de la que se tiene constancia. Porque sabemos que vistió como mujer hasta quiso cambiar sus genitales quirúrgicamente. O sea... Y aquí casi llegamos a que esta situación cambia cuando llega San Agustín. En el siglo IV después de Cristo, que pues pasa el imperio, que pues, gracias a él hace que el imperio se convierta al cristianismo y pues esta nueva religión y las relaciones homosexuales y su emperador Teodosio I crea leyes contra las personas que la practican. Y es que, mira... En esta época, el famoso San Agustín hace su propia interpretación de la Biblia, como todos los sanes que vienen después, y dice que la sodomía es
pecado. Se lo saca de la cola, lo saca del sombrero, así de tararán. Ahora esto cambia y pues y no nada más es pecado, sino también es el mayor crimen contra la humanidad, incluso más grave que matar a tu propia madre. A la verga, Eso sí. dice el San Agustín. Mi Entonces, tocayo. pues, empieza el tocayo, entonces empieza a estructurar así el pensamiento homofóbico del cristianismo, ¿no? Y aquí, pues ahora sí empiezan las persecuciones, que de hecho, como dijimos al principio, no hay ningún registro en el Nuevo Testamento donde Jesús condene la homosexualidad. Entonces, ahí les va. Entonces, en el siglo V ya cae la Edad Media y sabemos que ahí se puso bastante bueno, ¿no? Pues no, bueno, bastante bueno, pero no para la comunidad LGBT, porque pues en el Imperio Romano llega la Edad Media y pues en esta sociedad ya había calado la visión negativa del cristianismo hacia las conductas homosexuales y pues siguen las persecuciones por diferentes zonas de Europa, pero igual no sé si les sorprende que durante toda la Alta Edad Media, es decir, durante 1000 años, güey, aproximadamente, a pesar de todo, se tiene bastante tolerancia hasta las prácticas homosexuales. O sea, sabemos que la Edad Media fue esta época terrible del oscurantismo, ¿no? Del cristianismo fundamentalista, ¿no? Que tenías que seguir la Biblia al pie de la letra, pero pues aún así se tenía bastante tolerancia hasta las prácticas homosexuales. De hecho, en monasterios y conventos, los monjes y las monjas, pues practicaban con bastante frecuencia. Y una cosa más, en estos siglos se llevan a cabo en varias zonas de Europa las adelfopoiesis, que eran hermanamientos entre dos hombres en iglesias católicas, güey. Tópate eso, güey. ¿No? Ok. Que se comprometían a vivir juntos en la enfermedad y repartir las tareas en la casa y compartir las riquezas. Para algunos podrían tratarse de matrimonios entre personas del mismo sexo. Ok. O sea, pues sabemos más o menos que pues entrando a la Edad Media, que es como la época más oscura de nuestra historia como humanos, pues también se permitía se permitían pues matrimonios homosexuales en la casa de Dios, en Ok. iglesias católicas, güey, ¿no? Entonces, pues digamos que empieza a cambiar un poco pues la percepción que se tiene gracias a la cristiandad, ¿no? Entonces, pues llegamos también a la época de las monarquías en la Edad Media, que se vuelven más autoritarias y pues la sociedad se vuelve más teocéntrica, ¿no? ¿Qué significa teocéntrico? Pues teo es de Teo, el de Pepe y Teo, ¿no? ¿Qué significa teo, güey? ¿Teo? Teo, Dios. prefijo, pues teo, bueno, sí. Sí, Dios. Bueno, teo, Ajá, Dios. teocéntricas, o sea, justo. Significa Dios o divino. ¿No? Se usa en formación de palabras compuestas como teocracia, que significa gobierno de Dios. Entonces, pues justo, llegamos a que la sociedad se empieza a volver más teocéntrica y la intolerancia hacia la homosexualidad aumenta a partir pues, de estos tiempos, ¿no? En la mayoría en los países europeos y luego también en los americanos. ¿Por qué? Pues porque los europeos llegaron a América, más que nada, ¿no? Entonces, pues ser homosexual ya era un crimen y también tenemos a este personaje tan controversial, el llamado Santo Tomás de Aquino, que pues hace varios avances en la cristiandad, pero retrocesos porque también declara que la sexualidad es para la reproducción nada más. De ahí tenemos, ahorita les voy a decir de cuándo era Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, estamos hablando que Santo Tomás vivió en el año 1274. Bueno, ahí se murió, gracias a Dios. Nuestro Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, justo ahí es cuando pues dice que ya ahí empieza lo antinatural, ¿no? Porque ya es pues algo que dijo que Dios pues lo había hecho de tal manera. Dios había creado a Adán y a Eva y les había soplado la vida. Entonces, que ya soplar nucas estaba prohibido, como dicen por ahí. Entonces, pues le empiezan a poner otra vez este nombre de la sodomía, ¿no? De que todo lo que no era reproducción era sodomía. Entonces, pues así ya se empieza a denominar desde el siglo XI a las conductas homosexuales. Ya no es conducta homosexual, ya es... A ver, no, de pero entrada es sodomía también era masturbación, güey. Sí, o sea, por eso, cualquier cosa que no era la reproducción se le empieza a denominar sodomía. Güey, ¿cómo no pueden coger o jalársela, güey? Es como los mormones. ¿Te sabes esa, güey? No. Que los mormones, ¿no sabes esa, güey? O sea, los mormones, o los más fundamentalistas, no pueden tener relaciones sexuales, pero sí pueden hacer algo que ellos le dicen el dipping. Y el dipping es, pues, nada más introducir... es introducir el pene en la vagina, pero nada más. No puedes mover tus caderas, no puedes moverte. Eso es dipping. Nada más.
No, o sea, adentro. Ajá, ¿lo metes? No, y ya. Pero eso está permitido. Lo que no está permitido es hacerlo repetidas veces. O sea, lo puedes hacer una vez. O sea, lo puedes hacer una vez y te tienes que quedar ahí. Así. Y eso no es pecado. Eso Modo lo puedes planta. hacer cuando tú quieras. ¿No son güey los que cogen también con las axilas? No, pero la cosa ahí te va, güey. Como lo puedes hacer y eso no es pecado, si tienes a un amigo ayudándote a hacer tus caderas hacia arriba y hacia abajo, no se considera pecado, güey. O sea, si tú lo haces y tú haces el movimiento de la penetración, sí se considera pecado porque estás haciéndolo para tu placer. No mames. Pero si tienes a un compa, si tienes a un homie junto a ti ayudándote a mover tus caderas hacia arriba y hacia abajo, no es pecado. Güey, quiero ser un mormón, güey. Entonces, pues ya es... ¿Algún mormón me puede confirmar eso? Es un... ¿Ex No, mormón? eso es No mames, confirmado, güey. le dices... Güey, yo sí. René. Güey, Sí, ya sí. me vi así saliendo del antro hablándote. Carnal, me acabo de carnal. llegar a una liga, güey, hermosa, bro. Tengo un problema, es mormona. Tengo un problema, Necesito, es mormona, güey. necesito un homie, necesito un una compa mano que me tire un ayudadora. paro, güey. Tú tienes buenas manos, hermano. Se llama, ya me ponen aquí la producer, soaking. Soaking. Así se llama. Que Remojar. remojar. No dipping, no dipping, como dije yo, Dipping, es soaking, que es casi lo mismo, es como si pusieras una Oreo en la leche. Ajá, sí, y la Eso dejas es ahí. remojar. Ahí la dejas. Ajá, Eso, y tu homie le haces. eso para ellos no es pecado. Exacto. ¿Y tu homie le hace? No mames, güey, quiero ser mormón. Sí. güey, Bueno, para pero que mi mira, compa güey, me ayude. ve todo lo que le tienen que encontrar loopholes a su Dios para poder llegar a la misma conclusión Que nosotros. que los pinches, Ujú. los mesopotamios, Ujú. ¿cómo dicen? Los mesopotámicos Ujú. llegaron en el 3000 antes de Cristo. Oye, ¿tú sabías, güey, que existen santos trans? Órale, no sabía. ¿No sabías, güey? Por ejemplo, hay muchos datos de la Alta Edad Media que ofrecen información de muchos santos que podrían ser considerados trans o intersexuales, ¿no? Una de ellas es Santa Wilfrida, cuya imagen se encuentra en la abadía de Westminster, que era una princesa de Portugal que no se quería casar a pesar de que su padre quería obligarla a ello, por lo que él se elevó de rezos al cielo, suplicando que le fuesen quitados todos sus atractivos y sus oraciones fueron escuchadas. Dios le otorgó una frondosa barba y su cuerpo se masculinizó. Ole. No se casó y murió virgen, crucificado por su padre. Imagínate, ¿eso qué le llamas, güey? Que ¿Eso qué Dios le te llamas? haya cambiado los atributos, para mí es un cirujano plástico, ¿no? Para mí es gender affirming care. Ajá, como le exacto, dicen güey. por ajá. ahí. Luego, hay otro que es liberade. 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 La ¿no? liberade. La liberade. O le No liberade. estábamos muy seguros en dónde vivía, pero lo más seguro es que estaba en Wilgefortis, en Flandes. Al final del Imperio Romano, cuando llegó la hora de casarse, ella se negó. Le creció una barba y luego la crucificaron por haber ofrecido su castidad a Güey, su Dios son como cristiano. historias güey. de terror que le contaban a los niños. Así de que, Sí, güey. si no Ay. te quieres casar con tu tío, te vas va a a salir hacer- barba. Te va a salir barba y no te vas No a te poder quieres casar con tu tío. Pendejo, Pues güey. es que, güey, así son. De hecho, mira, yo les voy a contar Ahora. aquí. Bueno, sigue. El más famoso, güey, y eso de hecho me lo contó mi mamá ahora que fueron a Turquía, güey, Nice. es San Onofre, güey. San Porque, Onofre. San Onofre, y hay una tradición oral justamente que habla de que San Onofre antiguamente era mujer, güey, también. Dice, habría pasado desapercibido si no hubiera sido que existen muchas representaciones de ella en muchos lados de Capadocia, ¿no? Y dice, cuenta la leyenda local en Capadocia que San Onofre era una bella era una bella viuda que, molesta por los requerimientos sexuales de los hombres de la zona, rezó para convertirse en hombre. A la mañana siguiente se levantó con una cara cubierta por una espesa barba. Huyó al desierto, donde se alimentó con dátiles y agua. Se vestía con sus propios cabellos. Era necesario recordar que las mujeres se casaban siendo niñas, por lo que pudo enviudar antes de la pubertad, por lo que podía ser un niño que se le asignaron un sexo femenino, güey. Órale. O sea, sí, güey, o sea, pudo haber sido confundido. A lo mejor era como andrógino, ¿no? Y pues justamente pues, lo casaron, güey. Nada más porque sí, pero pues gracias a sus rezos, Dios le dio una barba y lo hizo hombre, güey. Y le dijo, Sí, güey. Dios te va es a una- mandar barba. Ay, güey, yo creo Ajá. que ese es si ustedes son lampiños, recen. Ya vieron que Dios sí da las barbas. Y la yo rezando. Puta madre, yo usando minoxidil. Sí. Lo que te faltaba es Jesús, güey. Lo que te falta es Jesús, sí, güey. me hace falta Jesús en mi corazón para que ya se me cierren mis barbitas de chino. Mira, ahí les va. Entonces, ahora sí, llegamos al oscurantismo en la Edad Media. Entonces, el
el más malo de los malos fue el Papa Gregorio IX. Creo que no lo dijimos en los peores papas de la historia. Bueno, Sí. es un extra. O si lo dijimos, le vamos a creo que poner sí, me más. parece que sí. Porque el Papa Gregorio IX, siguiendo las recomendaciones del Tercer Concilio de Letrán en el 1179, pone fin a cualquier tolerancia dentro y fuera de las órdenes religiosas, emitiendo un decreto que establecía que las monjas sodomitas serían expulsadas y los seglares excomulgados. Que de hecho, O sea, gays y lesbianas. gays y lesbianas van para afuera del monasterio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tantitito después, como 6 años después, en 1184, se funda la Inquisición medieval, que pues principalmente para perseguir a herejes como los cátaros. Pero, además de acusarles de cargos de herejía o satanismo, era corriente acusarles de prácticas sexuales desviadas. Y pronto se convirtió en un instrumento para perseguir la brujería y la sodomía. Desde entonces, los homosexuales serían perseguidos, torturados y condenados a muerte durante el resto de la Edad Media y posteriormente en todo el occidente cristiano, ¿no? De hecho, este clima de intransigencia hace que los homosexuales se escondan y por ello es muy difícil encontrar personajes históricos homosexuales de estas épocas, ¿no? Porque todos estaban escondidos temiendo por sus vidas, ¿no? Salvo Sí, claro. a los que aparecen en los registros de procesos y en ejecuciones por sodomía. Eso es el único registro que tenemos de personas homosexuales. Tenemos registros enormes de nombres de personas que fueron pues procesados y ejecutados por sodomía. Aparte de acusar a homosexuales, era una forma frecuente de calumniar. No mames, era la manera de tirarte el chisme, ¿no? O sea, y pues, dice que pese a todo, se encuentran algunos ejemplos como el de Ricardo I de Inglaterra, del que varias fuentes apuntan su homosexualidad, aunque de ello sigue siendo objeto de debate para pues, algunos historiadores, ¿no? De hecho, también por estas fechas, el Islam también condena la sodomía, que la moral sexual era un poquito menos estricta que en el catolicismo. Con este tema en la época, ya sabemos que mucho después, cuando llegue el fundamentalismo religioso al Islam, se va todo para atrás, pero pues durante esta época encontramos referencias a las relaciones pederastas masculinas en la poesía y a la pintura desde las tierras del Al-Andalus hasta la India. O sea, Sí. desde lo que hoy en día es España hasta India tenemos evidencias en pinturas y demás en los países musulmanes de que existía. Sí, te lo dije eso en el califato En vacío. el calimato, sí, totalmente, Ajá. totalmente. Y de hecho, algo muy curioso, güey, que ¿sabes cuándo fue cuando dentro del Islam empiezan a prohibir las actividades homosexuales? ¿En Cuando cuándo? empiezan a recibir mucha occidentalización, güey. Cuando empiezan a recibir ¿cómo se llama? Mucha influencia de las potencias europeas, de los reinos europeos, es cuando empiezan a radicalizar el Islam, güey, Sí. y empiezan a decir, la homosexualidad entonces sí también debería de ser prohibida, porque si los textos abrámicos, cristianos y judíos Sí, dice que es sodomía, güey, Pues por 2. entonces, pues por 3, ¿no? Por Literalmente. 3, literal. Por 3, güey. Así que, malditos europeos siempre arruinando lo chido, Sí, güey. que de hecho yo no sabía que Leonardo da Vinci también es perseguido y acusado de sodomita. Güey, claro, En güey. Da Florencia. Vinci era el gay mayor de la El gay época mayor. renacentista, güey. Sí, sí, sí. Da Vinci, Miguel Ángelo, güey. Ay, güey, lo dijimos en los papas, güey. Todos los papas eran amantes de todos los grandes artistas, güey, de ese momento. ¿A poco tú crees que nada más los iban a patrocinar así como así? Así nomás así. Acuérdate, güey, o sea, ya hablando un poco de pinturas renacentistas y así, güey, la pintura de San Juan Bautista que tienen en el Louvre de Da Vinci, güey, es un hombre andrógino. Sí. Búscalo, güey, la pintura de San Juan Bautista que le está haciendo así como... A ver, El Juan santo del agua. Bautista. Seguramente lo están viendo ustedes en Ajá. pantalla, pero sí, está Sí, ahí. es un hombre andrógino, güey, ¿no? O sea, Da Vinci se inspiraba mucho, güey, en sus amantes, hombres, para poder pintar a muchos santos, güey. Santos femeninos y santos masculinos, güey, porque pues él obviamente le gustaba la belleza, ¿no? Pero pues igual Miguel Ángelo, güey, Rafaelo, todos eran bien comunidad. Sí, no, que de hecho también acuérdate que está el rumor de que Miguel Ángel basó la representación de Jesús en su amante masculino. Sí, o sea, son esos chismes, ese güey. chismecito. Esos son chismes, güey, de que, güey, era evidente, güey. Lo que te digo, ¿tú crees que los papas los iban a patrocinar financiar así nomás? solo porque Dios lo requiere? Pues claro que no, Sí, güey. si le ¿Por qué crees que era el Si favorito? les regalaban elefantes, güey, que no les regalaran las nalgas. Pues literal, pero es que fue justo. Pero ¿saben qué? Llegamos ahora sí a un momento crucial en la historia de la humanidad, que es nada más y nada menos que la Ilustración. Llegamos a la Ilustración, en el siglo XVIII, pues las persecuciones bajan un poquito de intensidad, ¿no? Pues ya para ese entonces teníamos como el antecedente de la Revolución Francesa, ¿no? Que acuérdense que proclamaba la libertad y la igualdad entre personas como consecuencia de esta revolución, ¿no? Que de hecho por fin, en consecuencia de esta revolución,
la homosexualidad se despenaliza y deja de ser un crimen primero en Francia y luego en todos los países. ¿Y sabes quién fue el que despenalizó la homosexualidad? ¿Quién? Napoleón Bonaparte. Napoleón, nice. Güey, claro, güey. Inclusive hay un chismecito ahí donde dice que Napoleón sabía la importancia de las relaciones homosexuales dentro de su ejército para alivianar el estrés. Güey, o sea, literalmente, son reformas napoleónicas donde dice hay igualdad entre los hombres y la despenalización de la homosexualidad es necesaria, güey. Uno, porque pues no podemos estar matando a diestra y siniestra. Dos, güey, los ejércitos napoleónicos de 200,000 vatos que se iban de Francia a Rusia peleando por más de 4 años, güey, y que no tenían acceso a mujeres, güey, pues obviamente, hermano, Sí, Napoleón requería el desestrés de sus soldados. Así que cuando digan así como de, ay, un gay, antes cazábamos mamuts, bueno, pues esos soldados conquistaron toda Europa. ¿Tú qué has hecho, pinche vato, güey? Aparte de Pinche ser adicto al tóxico porno, puto. güey, y porno lésbico. Por la chingada. Exacto, sí. De hecho, también, justo lo que dices de Napoleón, también era el caso más o menos por estas fechas en Asia Oriental, en Japón, ¿no? En Japón se mencionaban prácticas homosexuales en algunos emperadores en el Koigi, pero, por ejemplo, aluden a algún hermoso muchacho retenido por el emperador con propósitos sexuales, pero justo durante la Edad Media, un poquito después, es común en los ejércitos japoneses la práctica de la pederastía masculina a la que le apodaban el shudo. Shudo. Que era la tradición japonesa de la homosexualidad estructurada por la edad prevalente en la sociedad samurái desde el periodo medieval hasta finales del siglo XIX, güey. Fíjate, o sea, Sí. estamos bastante avanzados, ¿no? Sí, y de hecho, güey, pues gracias a la Revolución Francesa, güey, al siglo de la Ilustración, güey, y básicamente a que se escribieron los derechos humanos, se empezaron a despenalizar las prácticas homosexuales en América. También, güey, por ejemplo, en Brasil en 1830, en México en 1871, en Guatemala en 1871, en Argentina en 1886, güey, y en Perú hasta 1924, en Puerto Rico en el 2005, en Panamá en el 2008 y Nicaragua también en el 2008, güey. ¿No? Pero justamente con las independencias de los países americanos también vinieron la despenalización de las prácticas homosexuales, güey. Y la mayoría, güey, era con esa finalidad de los ejércitos necesitan desestresarse. Sí. Y pues básicamente todos somos iguales ante la ley. Hay una biografía bien interesante de Santana, güey, donde narra cuando él era soldado raso durante la época de la independencia, que él era realista. Y que narra muy chistoso cómo él al momento de dormir escuchaba los quejidos y los gemidos silenciosos de los soldados dentro del ejército, momentos antes de la batalla, con los cuales se arriesgaban a ser fusilados, pero no les importaba. Neta, así lo narra Santana, güey. Sí. Y yo, Y el abuelito, no, güey, aquí no había de esos. Aquí no había de esos. y Ahora ves, Santana. sales a la calle, están todos agarrados de la mano. Güey, mi abuelita sí era bien chida. Mi abuelita sí decía como, pero si es bien normal, hay ese todos lados. Dice, no, bien, que se quieran, que se amen. Y yo, abuelita, abrázame. Llevas le llevas años a algunas personas que conozco. Ay, abuelita, qué bueno que usted solo es racista, pero no homófoba. Sí, y mira, justo llegamos, vamos a dar un salto en el tiempo ya al siglo XX. Al siglo XX porque aquí tenemos a los culpables también en los Estados Unidos. Heredaron la legislación de la sodomía del Reino Unido y los colonos puritanos. Cuando llegaron los puritanos dijeron, pues me llevo mis prejuicios conmigo al Nuevo Mundo. Pues se trajeron con todo y todos los prejuicios contra los homosexuales. De hecho, de las 13 colonias iniciales, solo Georgia carecía de la ley contra la sodomía, güey. O sea, Estados Unidos desde sus inicios, ¿Te güey. imaginas que te fusilen por jalártela? Pues pasaba. Que de hecho, pues solo en Georgia carecía de ley contra la sodomía y casi todas las posteriores fueron adoptando la Buggery Act del derecho anglosajón, que era, ahorita te voy a decir que el Buggery Act, es el nombre con el que se conoce a la ley del Parlamento de Enrique VIII, que fue una ley de sodomía que entró en vigor en Inglaterra en el 1534. Estos güeyes 1500. se trajeron una ley de 300 años de antigüedad. A huevo. Libertad, o sea, literal fue la primera legislación gubernamental contra la homosexualidad en el país y dijeron, no nos importa que la hayan escrito hace casi 400 años, nos la vamos Sigue a llevar vigente. al Nuevo Mundo. Sigue vigente. Entonces, tras la independencia de los Estados Unidos, pues mantuvieron las leyes de sodomía que generalmente condenaban la pena de muerte, las prácticas homosexuales entre hombres, ¿no? También eran punibles en la mayoría de los estados los actos homosexuales entre mujeres hasta finales del siglo XX. Pero las persecuciones eran muy raras y las penas solían ser más benignas que las correspondientes al mismo delito entre hombres. Entonces, justo más o menos por ese entonces fue que pasa la Ilustración y la Revolución Francesa. Pero, ¿qué pasa? Ya damos el salto al siglo XXI. Bueno, ya estamos en los 1900,
1890 por ahí, y pues cuando aparece el psicoanálisis, pues la homosexualidad Más. empieza a tratarse Como una enfermedad ya mental. no como un pecado, Sino como una enfermedad como mental. una enfermedad mental, ¿no? ¿Y Sí. qué pasa con las enfermedades? Pues las enfermedades se tienen que curar, según el psicoanálisis del siglo XX, ¿no? Entonces, pues empieza a tratar como un desorden psiquiátrico, y pues los homosexuales eran internados voluntariamente o a fuerza, güey, porque imagínate que te convenzan que estás enfermo mental, güey, Sí. ¿no? Y ibas voluntariamente a una terapia de conversión, a terapia de reorientación sexual que incluía a veces terapia de aversión con electrochoques e incluso la lobotomía, güey, ¿no? Sí. Que justo durante los 2 primeros tercios del siglo XX la aceptación de la homosexualidad sufrió vaivenes según la sociedad, pasaba por un periodo más o menos conservador, ¿no? Ya saben que ahorita en los Estados Unidos estamos prendidos contra el woke mind virus. Sí, pues de hecho, por ejemplo, pues ahí tenemos el ejemplo de Alan Turing, ¿no? De Sí. que pues Alan Turing, el mayor ingeniero mecánico que tuvo el mundo a principios del siglo, en la primera mitad del siglo XX, güey, y que fue el que creó la máquina Enigma, güey, y que gracias a él existe la computación como Sí. la tenemos hoy en día. ¿Y cuál era su defecto? Que era homosexual, güey. Sí, no le reconocieron No ninguno le de sus reconocieron logros. ninguno de sus logros, güey. No le reconocieron que gracias a él acabó la Segunda Guerra Mundial, güey. Lo castraron químicamente, por lo cual tuvo que cometió suicidio, güey. ¿No? Es que, Y, güey, y siendo de las mentes más brillantes Sí. que tuvo el siglo XX, Sí, güey. sí, sí, literal. Literal, Y güey. de hecho, ya para 1924 se acercan las fechas complicadas, porque ahorita les vamos a contar pues la tragedia que pasó en las Segundas Guerras Mundiales, pero pues aparece fugazmente la primera organización, de hecho, para reivindicar los derechos civiles de los homosexuales, que le decían la Society for Human Rights. Pero pues güey, la desarticularon los policías en putiza, güey. De Claro. hecho, el informe Kingsley sobre la sexualidad del hombre, que lo escribieron en 1948, y la mujer, en 1953, fue uno de los primeros en abordar científicamente los temas de la homosexualidad y bisexualidad, entre otros, de la sexualidad humana en general, ¿no? Porque justo como que, pues sí se da este cambio de la ciencia, empezamos a descubrir muchas cosas, y pues con la misma ciencia, pues también la gente empezamos a indagar sobre la sexualidad de los humanos, ¿no? Pues de este lado del charco, poquito después de la Segunda Guerra Mundial, pasan los disturbios de Stonewall, pero ¿qué pasa en la Alemania antes de la Segunda Que Guerra Mundial? vayan a ver nuestro capítulo de Stonewall. Sí, justo para con poder- Pablo Marín. Con Pablo Marín. Ya no me voy a Sí. equivocar, porque a Alex Marín lo acaban de agarrar, ¿viste, güey? Acaban de agarrar a Yo no Alex sé Marín. por qué hay gente que le dice el patrón, cabrón. Sí, que- No mames, güey. Neta, así como pendejo. una puta cuenta en Twitter. Así, arrestaron al patrón. Sí. ¿Por qué vergas el patrón, güey? ¿Por El qué vato era vergas el un patrón? puto pederasta, proxeneta, abusador sexual, güey. Sí, traficaba mujeres y todo. No, un tipo, tremendo tipo. Ya, Tipazo. stop, como dice esa playera que alguna vez, siempre quise tener una playera que dice, stop making stupid Güey, people. me acaban de regalar la playera que dice: un hombre nunca habla mal de López Obrador, güey. La de las calacas. Sí, la de las calacas, güey. Eh, La voy a usar en el próximo podcast. Bien, 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 bien. Bueno, en los siguientes 2. En los siguientes 2. Exacto. Pues bueno, entonces llegamos a la Alemania pre-Segunda Guerra Mundial, en el que se aprueba el famoso artículo 175, ¿no? Del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales masculinas, y es precisamente justo este país, contra ese artículo, donde empieza pues el movimiento homosexual. Publican ese artículo, se organiza la banda, y pues empieza el movimiento homosexual a favor de los derechos homosexuales, ¿no? Y de la comunidad, y pues también empiezan como a buscar la reivindicación de que las relaciones homosexuales son algo natural, como la de Karl Heinrich Goodrich, que era un activista alemán, que es el primero que se proclama públicamente homosexual en estas épocas, ¿no? Y de hecho surgen ahí los primeros grupos organizados, uno de los más importantes, que era el Comité Científico Humanitario, de la mano de Magnus Hirschfeld, la primera asociación pública del mundo en defender al colectivo que buscaba el reconocimiento y la despenalización de la homosexualidad y también de las personas transexuales, ¿no? Que, de hecho, y adivina qué pasa, pues más o menos por este entorno y estas fechas surgen las primeras revistas de temática homosexual, la primera película sobre el lesbianismo, y en 1930 se realiza la primera operación de la historia de reasignación de sexo a una persona transexual. Pero, pues todos estos avances duran, pues, nada, son futiles, porque, pues llegan nada más y nada menos que los fascismos a chingarse todo el avance que ya habían hecho estas organizaciones, y pues van apareciendo pues en diversos lugares en Europa, y estos vuelven a prohibir y a perseguir la homosexualidad. Y la más dura, el nazismo,
pues buscando la pureza de la raza, acuérdense que esto para ellos era lo más importante, pues Hitler recupera el artículo 175 nuevamente y así decenas de miles de hombres homosexuales son detenidos y llevados a campos de concentración solo por el hecho de ser homosexuales. ¿Y cuántos homosexuales crees que se calcula que pudieron ser ejecutados en los campos de concentración? 1,000,000. Medio millón. Carajo, Un chingazo. Medio Un millón putero, de homies, medio millón de humanos, medio millón de personas. Se calcula que pudieron ser ejecutados pues en los campos de concentración. De hecho, en los campos de concentración se les marcaba con un triángulo invertido rosa a todo homosexual. Y de hecho, gracias a ese triángulo que pues, se utilizaba como identificador para la comunidad homosexual, es que en la versión más actualizada de la bandera del orgullo aparece este triángulo invertido rosa, pero ahora como una señal de orgullo, ¿no? Entonces, pues mira, ya pasa la Segunda Guerra Mundial, se acaba el nazismo, pero a pesar de ello, pues no, los homosexuales siguen siendo considerados pues indeseables, ¿no? Y son víctimas y de hecho pues siguen siendo perseguidos, no obstante que ya va entrando pues la nueva era, ¿no? Pues bueno, pues, ahí son 64 países en la cual es ilegal ser homosexual actualmente, güey. Actualmente O sea, de 193. ¿De 193 o 200? Bueno, 192 porque Israel no cuenta. Pero bueno. Sí, sí, güey. En América Latina es ilegal ser homosexual en Jamaica, Dominica, Bomba, claro. Santa Lucía, Granada, San Vicente y Granadinas y en San Cristóbal y Nieves, güey. Bueno, mira, en 5 años esos países con el calentamiento global ya no van a existir. Y un dato curioso, güey, es que en Guatemala y en Haití no está ni criminalizado, pero tampoco está protegido el ser gay, güey. O sea, son tibios. En Guatemala es como, pues si eres gay, no te vamos a meter a la cárcel, pero si te hacen algo, no te vamos a defender. No te vamos a defender, Carajo. sí, justo. Si se hacen crímenes de odio en tu contra, pues bueno, no es nuestro problema, Ajá, es tu culpa exacto, por ser gay. Exacto, güey. Pero sí, la mayoría de los países en los que la homosexual es totalmente ilegal es en Afganistán, en Irán, en Somalia, en Nigeria, en Sudán. En estos pueden ser castigados con latigazos o con la muerte. En Uganda y Camerún es prohibido, no está, nada más te encarcelan, ¿no? Pero no te, ¿cómo se llama? No te matan. También es ilegal en Pakistán, en Tayikistán, en Kirguistán, en Irán, en Siria, en Jordania, son un chingo de países. Yemen, Bután. Y tú, todo desanimado, ¿no? Sí, no, ya me puse triste, güey. No mames, güey, qué feo, güey. Sí, de hecho, aquí está. Continúa siendo ilegal en Argelia, Burundi, Camerún, Chad, Comoras, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Libia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Sahara Occidental, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Suazilandia. Sahara Occidental, vamos a negar tu existencia si sigue siendo ilegal. Pinches saharauis culos, güey. Sí. Sudán del Sur también. Ojalá también, desaparezcas, güey, por homofóbico. Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue. En América, Granada, Guyanas, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía. En Asia, Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, Birmania, Brunei, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Omán, Pakistán, Palestina, Siria, Sri Lanka, Turkmenistán, Uzbekistán y Yemen. En Oceanía, en las Islas Salomón, en Kiribati, en Niue, en Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga y Tuvalu. Eso sí, todos esos países de Oceanía van a desaparecer, güey. Sí, eso sí valen verga, güey. Pero no mames, sí es un chingo, güey. De todos los países que acabas de mencionar, dime, a lo mejor unos 5 o 6, que no creo que no van a ser el caso, pero todos los demás tienen una población bastante religiosa, sí, ¿no? Y en algunos casi teocrática, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la mayoría de los países árabes, güey, es totalmente ilegal. Ilegal, sí. Claro. Ser homosexual, penado con la muerte o penado con cárcel, güey. Sobre todo por el tema de la radicalización, güey. También en muchos países, No, en la Unión Soviética también era considerado como degeneración, güey. O sea, de hecho, consideraban a la homosexualidad que era una tara ligada a la decadencia moral y física de la corrupta burguesía, ¿no? Que ellos se lo atribuían a de que no, pues, o sea, los ricos tienen estos vicios tan extraños que los tenemos que acabar porque nosotros somos el pueblo del
No, Proletariado. Eso. Proletariado. Orgulloso de estar. Bueno, en países donde es legal ser proletario. gay y es protegido por la Constitución. ¿Todos los demás? No todos, güey. Por ejemplo, en Perú, en Venezuela, en la Guyana, ¿cómo se llama? Surinam, güey. Ajá. En Panamá, Honduras, Nicaragua, Belice, Guatemala. No es ilegal, pero no estás está pero protegido protegido. por la Constitución. Por ejemplo, en América, países que estás protegido por la Constitución si eres gay. Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y Sudáfrica, güey. Un montón de países como Sudáfrica, güey. Grecia, casi todos los miembros de la OTAN, güey. Sí. De hecho, tienen Sí, como sí. esa defensa a los gays, ¿no? Sí, Entonces, sí eres persona de la comunidad en estos países, eso todo, pero eso no significa que la población siga esas reglas, ¿no? Porque la homofobia está y sigue Y más seguirá. dura que nunca, ¿no? De hecho, Sí. yo justo me preguntaba porque yo decía, güey, pero ¿por qué si en la antigüedad, pues en China... Espérate, güey. Ajá. Y algo de Israel, güey, que su justificación para matar a los gazatíes, que ver, dicen a ver. que es porque... ¿Por qué son gays y defienden un genocidio en Gaza si los matarían ahí? Posiblemente, sí, tiene Posiblemente razón. sí, claro que Los sí. radicales. Pero en Israel tampoco es legal el matrimonio homosexual. Es reconocido si lo realizas en otro país, pero está prohibido hacerlo en Israel, güey. Sí, sí, sí. Entonces, eso es homofobia, güey, con pasos extra. Sí, porque de hecho en Israel se jacta de ser el primer país que reconoció el matrimonio entre, o sea, Entre personas del mismo sexo. ¿cómo se llama? No, o sea, reconoció que una niña tenía, o sea, reconoció a las dos mamás de la niña, ¿no? Ujú. Pero justo no lo hicieron en Israel. No. En Israel no te puedes casar si eres una persona del mismo sexo. Reconocen tu matrimonio mientras no lo hagas dentro de ese país. Ya. ¿No? Porque la Torah lo prohíbe. Sí, no, de hecho, yo mientras estaba platicando ustedes de China y de India y de Rusia, yo dije, güey, pues ahí también tenemos evidencia de que en la edad antigua y de los siglos del siglo V al siglo XV, tenemos evidencia de que hay presencia de la comunidad de toda la historia. Pero ¿qué pasó? Justo con la Unión Soviética, pues estaba prohibidísimo y se quedó hasta hoy en día, pues eso, ¿no? De hecho, las relaciones sexuales de un hombre con otro hombre se penalizaba con la privación de la libertad en un gulag por un periodo de hasta 5 años. Güey, pinche Putin se pasa de verga porque dice, en Rusia no es ilegal ser gay, es ilegal la propaganda gay. Y es así como, ¿qué es propaganda ¿Qué es propaganda gay, güey? ¿De qué me estás Sí, hablando, es como las güey? expresiones públicas del gayismo son prohibidas en Rusia. Más el ser gay no lo es prohibido, pero sí te puede causar cárcel si te encuentran manteniendo relaciones sexuales con una persona del mismo sexo, güey. Órale. Entonces, eso me suena a ser prohibido. Eso me suena a homofobia, Homofobia. pura y dura. Sí, güey. No, Pinche yo, Putin. yo aquí tengo un dato curioso. El 17 de mayo de 1990 le voy a poner yo, pues, el momento en el que se curaron más personas en la historia. Pues es uno de los hitos de la historia LGBT. La OMS retiró la homosexualidad de la clasificación de la Estadística Internacional de Enfermedades y otros problemas de la salud. ¿Cómo se llama ese libro? En ARMS o no sé qué. Ujú. Esta exclusión en la lista de enfermedades mentales fue seguida por el resto de las organizaciones médicas del mundo. O sea, de que en ese día, el 17 de mayo de 1990, fue el día que más personas se curaron de una enfermedad con las comillas más grandes Sí. de la historia. Pues yo creo que les voy a recomendar también para no platicar de los disturbios de Stonewall, que fueron ya mucho más para acá, porque fue un excelente capítulo que le hicimos con Pablo Marín. Y pues llegamos a la actualidad, que justo dijo Teca que todos los países que ya está despenalizado, pero pues si tú eres una persona que nos escucha, que tienes pues justo prejuicios contra personas de la comunidad, te rogamos que escuches Que la salgas del información closet, que te acabamos de... que salgas del closet. Te recomendamos que escuches toda la información que te acabamos de dar. La evidencia no miente. La comunidad ha estado alrededor de todos nosotros. Más bien, la comunidad es nosotros, es parte de la humanidad. Es una cosa que con la que la humanidad Convivimos, ha convivido, existimos, nos desarrollamos. De toda la historia. De toda la historia. Y si no hay evidencias de antes del 300 antes de Cristo, del 3000 antes de Cristo, es porque casi no tenemos cosas del 3000 antes de Cristo. Sí. Pero pues, Y recuerden que si ustedes defienden con la cuestión de que es un tema religioso, volvemos a recordar, no existen
¿cómo se llama? Interpretación. No existen escritos explícitos Exacto. en el Nuevo Testamento en el cual diga que la Sí, homosexualidad... que Jesús, ¿no? Porque Ajá, que a esa Jesús... es la persona que sigues, creo Ajá, yo. sí, yo creo que sí. Es que Jesús no la aprobaría, ¿cómo sabes? Ajá, bueno, si eres cristiano, está en el nombre. Sí. Si eres jesuita, también. O si Y eres justamente, católico, ¿no? y Ahí te puedes muchos teólogos hablan de que es una mala interpretación, ¿no? Sobre la sodomía en la homosexualidad, porque habla sobre que la sodomía en verdad se refiere a que el hombre ya no quería procrear, ¿no? A la falta de la necesidad de procreación o la falta de un vínculo afectivo sexual para poder generar descendencia. Ese es el término que se maneja más como sodomía, Sí. ¿no? Es decir, que te masturbes, que te abstengas, que tengas sexo con hombres o que tengas sexo con mujeres sin el objetivo de concebir, ¿no? Sí. Entonces, recuerden ese pedo. Inclusive otros teólogos hablan que no podemos interpretar la Biblia literalmente, ya que pues estamos viendo contextos sociales totalmente distintos, ¿no? Por lo cual, pues, si yo tengo un tío cristiano, tejano, güero de ojo azul, que es gay y aparte es padre, es padre, güey, de su iglesia, pues y yo creo que ustedes también pueden ser lo mismo o pueden básicamente... Sí, como Barbie, tú puedes ser lo que quieras Tú ser. puedes ser lo que quieras ser y acuérdense de lo que decía nuestro querido Bergoglio, Dios ama a todos por igual, sin importar sus gustos, sin importar sus preferencias. Que el Papa, el nuevo León, tu carnal, ya flopeó también. Ya, ¿14? Ya dijo. ¿Qué dijo? El Papa 10 más 2, dice El el 10 más 2. El Papa 10 más 2. El Papa 10 más 2. No, también ya dijo que, pues, esperemos que, o sea, la gente está esperando que no cierre las ventanas ya abiertas, pero, pues, pronunció que, pues, promoviendo la simpatía por creencias prácticas contrarias al evangelio, en las que citó el estilo de vida homosexual y las familias de parejas del mismo sexo. En esta misma intervención consideró confusa la ideología de género porque pretende crear géneros que no existen. Pero vos ya llegaste y ya estás cayendo mal, güey. Sí, no mames, pinche prevost, güey. Pinche prevost. Pero bueno, sigue siendo anti-Trump, que eso es lo importante. Pues es una lucha que sigue todos los días. Por ejemplo, en los Estados Unidos, pues güey, en los Estados Unidos siguen pasando políticas en contra de la comunidad trans, en contra, o sea, güey, ¿cómo que puso una fucking enmienda en su, bueno, o sea, no una enmienda, pero ¿cómo se llama? Una propuesta. Un orden ejecutivo, una orden ejecutiva Son para propuestas. banear a la comunidad trans en los deportes, ¿no? En el ejército. Y en el ejército. ¿Por qué en el ejército, güey? ¿No que lo que quieren son soldados? Pues, güey, a mí se me hace, yo justo acabo de ver un video de que, oye, güey, ¿por qué Estados Unidos no tiene un sistema de salud? Y una de las grandes razones es de que, güey, pues porque necesitamos personas en el ejército, porque si no puedes pagar, ¿sabes quién sí puede pagar una cuenta médica? Las personas que están en el ejército, güey, ¿sabes? ¿Y quién puede pagar una casa? Puta, las personas que están en el ejército, güey. Güey, tiene un gran sentido, no lo había pensado. ¿Cuánto cuesta una carrera en Estados Unidos, güey? Millones de dólares, güey. Mínimo $1 millón de pesos. ¿Cuánto cuesta una carrera en el ejército? Nada. Nada. ¿No? Carácter, güey. Entonces, pues, o sea, bueno. USA Army. ¡Wow! Amigos, recuerden que esta lucha sigue pura y dura. Los queremos mucho. Pues Feliz gay. Seguirá siendo el mes del orgullo hasta que Feliz el gay. closet ya no exista. Hasta que el closet ya no existe el closet del que salir. Acuérdense que es 2025, la heterosexualidad ya no existe. Sí, y si ya no quieren escucharnos como el Gerson, la puerta está abierta para que ustedes regresen cuando recapaciten Sí. y consigan un poco cuando lean. Cuando lean. Porque sí, aquí sí, ya saben que estamos muy abiertos a todo tipo de opiniones, excepto a las racistas, discriminatorias, homófobas, machistas y antiempáticas. Y antiempáticas. Así que, Gerson, Gerson, regresa. te queremos, pero refórmate. ya leído. Refórmate, Gerson. Lee y ya regresas después. Sí. O sea, no pasó el examen. No pasó el examen. Pero puede recursar. Ajá, y si no, puede hacer el extra. Puede volver a escuchar todos los capítulos. A ver, ya reprobó Historia para Tontos, ¿no? Sí. Entonces puede hacer el extra de Historia para Tontos. ¿Historia para tontos? Pero si no pasa el extra, entonces puede hacer el recursamiento Ajá. de Historia para Tontos. Si no pasa el recursamiento, ¿Sabatino? tiene derecho a otro recursamiento, de hecho. Ah, sí, ok, Le puede hacer otro recursamiento. Y si no pasa el segundo recursamiento, que se vaya a Sabatino. Sabatino. Y si no pasa el Sabatino, puede hacer otro Sabatino, de hecho. ¿no? Exacto. Y si ya de plano estás pendejo, puedes hacer el intensivo. El intensivo. No te preocupes, puedes tener un ¿Hiciste intensivo. intensivos? Sí, güey. Yo sí hice intensivo, Yo también hice güey, de intensivo, biología. güey. Yo nada más por Yo eso también de biología 4, güey.
Yo sé, bueno, sabía a la perfección, porque el intensivo, para el que no sepa y no haya estado en el sistema educativo de la UNAM, Sobre todo los colegios de ciencias y humanidades. El intensivo que eran 2 semanas, ¿no? 2 semanas, 6 horas Diarias. 8 horas. 8 horas Por diarias. 8 horas diarias. Yo escuché el ciclo de Krebs durante 2 semanas, 8 horas diarias. Y de ahí me encantó, o sea, porque entendí el ciclo de Krebs. ¿Y cuál es el ciclo de Krebs, güey? O sea, es el ciclo metabólico de cómo se pasa de azúcares a energía. Y entendí cómo funciona el mundo. Ya no lo recuerdo porque qué pedo, ¿quién se acuerda del ciclo de Krebs? Pero Gerson, intensivos. Gerson, intensivos. Tienes Intensivos, 7 oportunidades 2, ¿no? para pasar la materia. Y recuerden, en 2025 la heterosexualidad ya no existe. Porque, güey, qué pedo, todas mis exparejas son bisexuales, güey. Es así como, güey, las últimas 2 parejas, como la neta prefiero a las mujeres, pero tú caes bien. Pero tú no caes sé bien. cómo sentirme al respecto o muy afeminado, pero gracias. Sí, el género no existe, es una construcción social. Así es. Lean, les recomiendo Recuerden que si un pez payaso llamado Nemo pudo haber cogido a su padre porque iba a cambiar de sexo, ustedes también pueden cambiar de sexo sin Ustedes ningún pueden problema. ser Si un pez quien payaso quieran ser. y un caracol pueden hacerlo, Muy bien, ustedes también háganlo. bien. ¿Recomendaciones? Recomendaciones, yo recomiendo mucho La Casa de Papel, güey. ¿La Casa de Papel? ¿Qué pedo, güey? Está muy buena. Pero ¿la última temporada? No, la primera. Las primeras 2. Las primeras 2 son muy buenas. La tercera ya flojea, ya se me hace un poco jalado, güey. Ya, y ya la es así forzaron, como- la forzaron Ajá, por güey, dinero. Hay unas escenas estoy en la última temporada, güey. Ya. Pero hay unas escenas así donde se están agarrando a hiperbalazos, balazos? güey. Y no pegan ni una puta bala, parecen Stormtroopers, güey. Parece Naruto que no le matan. Ajá, exacto, güey. Y es así como de, vaya, no sabía que una bala de M16 no podía pasar un chaleco antibalas. Creo que me han mentido. Pero las primeras 2 temporadas, güey, me piqué, las acabé en una semana, güey. O Bien. sea, de que... Muy buena Bien, recomendación. güey. Yo les voy a Las primeras recomendar- 2, ya tercera, cuarta y quinta. ¿Cuarta y quinta? Hay quinta parte, güey. Ah, no, ya se pasan Sí, ya, de lanza, no, güey, o sea, ya. no. Se van a acabar los bancos, güey. Ya. Van Es que a están asaltando raidear a todos. la casa, no, el Banco de España, güey. Ya, como por quinta vez. Ah, no, es que la primera es la Casa de la Moneda, Ajá. donde imprimen Ya, los ya. billetes, y la segunda es donde guardan el oro, Ya. que es el Banco de Y España. después van a atacar el agua y se va a convertir en Mad Max, una pendejada No, así. güey, yo creo que el siguiente sería el Banco de la Unión Europea. Ya. Sí. Y luego el Fondo Monetario Internacional. Y luego el Banco Israel. Mundial. Ahí sí. Y luego a los Y Rothschild. luego los Rothschild. Yo les voy a recomendar un libro que se llama ¿Quién le tiene miedo al género? De nada más y nada menos. Ay, se me acaba de ir el nombre, güey. ¿Cómo se llama? Güey? George Orwell. No, sí. Aquí está. Es de nada más y nada menos, ¿cómo se me fue a olvidar? De Judith Butler. Claro, güey. Claro, de toda la Claro, vida, es de toda la vida de pendejo, Judith güey. Butler. No, pero la verdad que está muy, muy bueno. Judith Butler es una socióloga, pues digamos que, según yo, es la que empezó la tercera o la cuarta ola del feminismo. Y pues más o menos va de que pues el género es performativo y un constructo social. Está súper, súper interesante, de verdad, obligado, si les gusta la literatura de pues, pensamiento crítico y perspectiva de género. Entonces, se la recomiendo muchísimo. Acuérdense que no hay historia si no hay comunidad LGBT. Y no hay comunidad LGBT si no hay historia. Y no hay historia si no hay un... ¡Gay!